Mi suegro compró mi vida y mi matrimonio para fabricar un heredero perfecto. Siempre pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Vengo de una familia de clase media-baja, de esas que cuentan los centavos para llegar a fin de mes, pero hace casi 7 años mi vida dio un giro de película cuando conocí a Elena. Ella era todo lo que uno podría soñar, inteligente, hermosa y, para mi sorpresa, heredera de una de las fortunas más grandes del sector logístico en el país. Lo que empezó como un romance de café terminó en una boda de ensueño en menos de un año. Su padre, don Ricardo, me recibió con los brazos abiertos, o eso creía yo. Me ofreció un puesto de alta dirección en su empresa, nos regaló una mansión y nos rodeó de lujos que yo ni siquiera sabía que existían. Todo parecía un cuento de hadas perfecto, especialmente cuando nació nuestra hija, Sofía, hace 4 años. Pero hace unas semanas, ese cuento de hadas se convirtió en una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo empezó cuando don Ricardo tuvo un pequeño infarto y me pidió que fuera a su estudio privado en la casa de campo para recoger unos documentos legales urgentes. Me dio la combinación de su caja fuerte de pared, algo que nunca había hecho antes. Mientras buscaba los papeles de la empresa, encontré un sobre grueso de color café con mi nombre escrito a mano. La curiosidad me ganó y lo que encontré dentro me heló la sangre. Eran informes detallados sobre mi vida desde que estaba en la universidad. Había fotos mías caminando al trabajo, registros de mis calificaciones, entrevistas psicológicas que les hicieron a mis exnovias sin que ellas lo supieran y, lo más aterrador, un contrato firmado por mi esposa, Elena, 6 meses antes de que nos conociéramos. El documento se titulaba Plan de Sucesión Biológica y Estructural. En él, Elena aceptaba seguir un guión detallado para reclutar a un candidato con mi perfil genético y psicológico específico, alguien sin conexiones poderosas, con un coeficiente intelectual alto, pero con una necesidad emocional de estabilidad que lo hiciera fácil de manipular. El contrato estipulaba que ella recibiría una parte de su herencia por adelantado si lograba casarse conmigo y asegurar un heredero en menos de 3 años. Me quedé helado, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Cada cita romántica, cada palabra de aliento y cada momento de intimidad que pensé que era real, estaba fríamente calculado en esas páginas. Estaba a punto de cerrar el sobre cuando vi una última hoja grapada al final que me hizo perder el equilibrio por completo. Era un informe médico de una clínica de fertilidad de hace 5 años, fechado justo antes del embarazo de Elena. Yo siempre creí que habíamos concebido a Sofía durante nuestras vacaciones en Italia, pero el documento mostraba un procedimiento de inseminación artificial con un donante anónimo seleccionado por su pedigrí académico. Sofía, la niña que yo había arrullado cada noche y por la que daría la vida, no tenía ni una gota de mi sangre. Fui un simple semental social, un rostro decorativo para darle legitimidad a un plan de crianza diseñado por un viejo loco obsesionado con la pureza intelectual de su linaje. Salí de esa casa sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies, sin los documentos que me habían pedido y con el corazón hecho pedazos. Pasé las siguientes 72 horas actuando como si nada pasara, mientras por dentro sentía que me quemaba. Miraba a Elena a los ojos y ya no veía a mi esposa, sino a una actriz profesional que había vendido su alma y la mía por una fortuna. Lo peor fue cuando abracé a Sofía esa noche. La amo con todo mi ser, ella es mi hija en todos los sentidos que importan, pero saber que fui engañado para ser el guardián de un experimento genético me hacía querer gritar. Confronté a Elena ayer por la noche después de que la niña se durmiera. Le puse los papeles sobre la mesa del comedor. Su reacción no fue de arrepentimiento, sino de una frialdad absoluta que me dio escalofríos. Me miró y me dijo que debería estar agradecido, que gracias a ese plan ahora tenía una vida que nunca habría alcanzado por mi cuenta y que, si intentaba divorciarme o hacer un escándalo, el contrato de confidencialidad que firmé junto con mi contrato laboral me dejaría en la calle y sin posibilidad de volver a ver a la niña. Edit 1, han pasado 3 semanas desde que descubrí la verdad y las cosas se han vuelto mucho más oscuras. Después de nuestra discusión, Elena le contó todo a su padre. Don Ricardo no se anduvo con rodeos. Me citó en su oficina y me ofreció un trato: si me quedo y sigo interpretando el papel de esposo perfecto y padre ejemplar hasta que Sofía cumpla la mayoría de edad, me entregará una suma de dinero que me permitiría retirarme para siempre. Si me voy ahora, usará todo su poder legal para acusarme de fraude administrativo en la empresa, algo que sus abogados ya han fabricado con firmas mías falsificadas en documentos que ni recordaba haber visto. Estoy atrapado en una jaula de oro. Lo más doloroso es que he descubierto que mi propia familia, mis padres y mi hermano, recibieron donaciones anónimas durante años que pagaron sus deudas y tratamientos médicos. Don Ricardo se aseguró de comprar incluso mi entorno para que no tuviera a dónde escapar. Sin embargo, no me he quedado de brazos cruzados. He empezado a grabar todas nuestras conversaciones y he contactado discretamente con un abogado especializado en casos de alto perfil que no tiene vínculos con el imperio de mi suegro. Él me dice que, aunque el panorama es difícil, la inseminación sin mi consentimiento legal es un terreno gris que podríamos explotar. El problema es Sofía.
Elena me dejó claro que, si doy un paso en falso, ella se llevará a la niña a otro país y no volveré a saber de ella. Cada vez que veo a mi suegro sonreírle a la niña, veo a un depredador cuidando su inversión, no a un abuelo. Me siento como un espía en mi propia casa, fingiendo amor mientras planeo una fuga que parece imposible. Actualización 2. Han pasado casi 6 meses y finalmente puedo escribir esto desde un lugar seguro. El proceso fue un infierno psicológico. Logré recolectar pruebas suficientes no solo del engaño matrimonial, sino de la manipulación financiera que don Ricardo estaba haciendo para evadir impuestos usando mi nombre. Esa fue mi carta de triunfo. No quería su dinero, solo quería mi libertad y el derecho a ver a mi hija. Durante el juicio a puerta cerrada, la fachada de familia perfecta se desmoronó. Elena admitió ante el juez que al principio todo fue un contrato, pero que con el tiempo llegó a quererme. No le creí ni una palabra. Alguien que te quiere no te roba la autonomía de tu propia vida de esa manera. El escándalo habría destruido las acciones de su empresa, así que llegamos a un acuerdo privado de divorcio. Renuncié a cada centavo de la fortuna de los de ellos a cambio de una custodia compartida real y la anulación de cualquier cláusula de confidencialidad que me impidiera hablar en el futuro. Me mudé a una ciudad pequeña, a unas 4 horas de distancia. Trabajo de nuevo en un puesto medio en una empresa que no tiene nada que ver con ellos. Es extraño volver a preocuparse por los gastos, pero por primera vez en años, el aire se siente limpio. Sofía pasa conmigo cada 15 días. Ella todavía no sabe nada y espero que pase mucho tiempo antes de que tenga que explicarle la complejidad de su origen. Don Ricardo falleció hace 2 meses debido a otra complicación cardíaca. Murió rodeado de su imperio, pero sin nadie que realmente lo llorara por quien era, sino por lo que dejaba. Elena intenta llamarme a veces para hablar de nosotros, pero he bloqueado cualquier comunicación que no tenga que ver estrictamente con la niña. He aprendido que la riqueza que te quita la identidad es la pobreza más absoluta que existe. Ahora, mientras tomo un café en mi pequeño departamento, entiendo que no soy el hombre afortunado que creía ser por tener dinero, sino por haber tenido el valor de perderlo todo para recuperar mi dignidad. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.